Mi nombre es Miguel García, llevo trabajando 25 años, se partía a los 5 años, en turismo y paisaje y patrimonio. Esos son los 3 temas a los que me he dedicado. Como bien me presentaba, si bien me formo como ecólogo paisajista, después me convalido como arquitecto del paisaje, un tema que en la Universidad Central de Chile hemos tenido que ir evolucionando. En este momento, y desde hace ya 20 años de estos 25, identifiqué un espacio donde el paisaje efectivamente carecía de vinculación real con algo que estaba creciendo mucho, en mi campo en particular, en Chile, ¿cierto? Y que nos faltaba efectivamente conocimiento. Y comenzó un trabajo, y por eso un poquito lo que les voy a dar cuenta no es de una investigación, sino que de 2 o 3 procesos terminales. Comenzó un trabajo donde de una u otra forma fui encajonando teorías, encajonando ciencia, conocimiento, para llegar, ¿cierto?, a la aplicación, que es lo que me gusta, porque en el fondo a mí lo que me gusta es estar con la gente, lo que me gusta es trabajar con las comunidades, pero había que darle soporte a eso. Esto espero que funcione. ¿No lo está proyectando? Ah, ya. Me tengo que llevar para allá. Llevamos para acá. Ahí está. Ya. Lo primero, bueno, soy secretario de estudios y como bien decía, de la carrera de arquitectura del paisaje. Y yo me formé como arquitecto del paisaje. Yo me formé inicialmente entendiendo que la arquitectura se puede hacer desde los recursos naturales y culturales, donde los bienes y de una otra forma, los elementos que yo tenía que conocer para modelar y proyectar eran los recursos naturales y culturales. Eso es lo que yo tenía que conocer. Yo no aprendí de estructura, pero sí aprendí de botánica, aprendí de zoología, desde mis primeros cursos. Y de una otra forma eso me sirvió muchísimo. Por eso me permitió entender algo que a lo mejor, ya que Ricardo no lo dijo, ¿cierto? Nosotros no entendíamos la discusión que había acá. Para nosotros no es una discusión, el paisaje tiene una integralidad, se funda en la integralidad, se entiende desde la integralidad. Bueno, desde esa perspectiva, les presento hoy día, ¿cierto?, esta relación o activación que entendemos del paisaje como una base, como un piso sobre el cual podemos trabajar para la comprensión de las comunidades locales y proponer, porque en el fondo a eso se orienta, proponer una forma distinta de enfrentar el desarrollo del turismo, donde los beneficios del desarrollo de esta actividad económica, que queramos o no va a estar, se queden en las comunidades locales. Esa es la base de la propuesta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? Es, de otra forma, apropiando a estas comunidades locales de su paisaje, vinculándolas, ¿cierto?, con lo que ellos tienen, valorando, como dice ahí, la activación y la puesta en valor, y pudiendo, ¿cierto?, de esta forma, haciendo que ellos apropien el recurso y apropien sus beneficios. Algunos elementos de marco teórico, ¿cierto?, nos establecen que ya hay una discusión, ya desde el 90 y tanto se establece una discusión entre esta relación, ¿cierto?, entre el turismo y el patrimonio, donde se establece, ¿cierto?, que había modelos de desarrollo turístico que estaban formalmente ya invadiendo los espacios naturales y modificando las conductas, ¿cierto?, de las personas y de los recursos naturales para establecer esta nueva economía que era la economía del turismo. Incluso, ¿cierto?, se pone en discusión las políticas costarricenses de las industrias sin chimenea, donde el modelo parecía muy bien, pero en el fondo el modelo estaba igualmente alterando de una otra forma los recursos presentes.
Y desde esa perspectiva, ¿cierto?, se empiezan a elaborar, y algunos de las ponencias de la tarde lo hablaban, el ecoturismo, el turismo de base local, ¿cierto?, el turismo sustentable, pero en el fondo como bases alternativas a un modelo que crecía sin control, que era el turismo de masa, ¿ya?, y que sigue creciendo sin control. Y desde esa parte, ¿cierto?, ya Nogué también establece, ¿cierto?, que el turismo es uno de los causantes principales de la degradación de los entornos naturales, ¿cierto?, y de sus áreas de influencia. Por esta perspectiva también, ¿cierto?, tenemos algunas relaciones que están vinculadas al paisaje como una pérdida sustantiva desde fundamentalmente los recursos naturales y la relación con el turismo, ¿cierto?, el uso desmedido de estos recursos por la falta de control. También entendamos, ¿cierto?, que el turismo como industria es una industria que nace en los años 40, posguerra. Posguerra, el turismo se desarrolla como una industria que hoy día, en todo caso, es una de las industrias que más recursos mueven en el mundo. Entonces, tenemos menos de un siglo de relación entre esta industria y los recursos. Las políticas públicas, por lo tanto, han sido muy lentas en adaptarse a estos conflictos. Ya ha crecido la demanda y sigue creciendo la demanda, las preferencias de los turistas cada vez van cambiando y ahí tenemos un respiro, ¿cierto?, que empezamos a ver desde los años 2000 que las preferencias de algunos grupos de turistas empiezan a ser coherentes con un comportamiento más responsable y con un comportamiento sistemáticamente más apropiado de los paisajes que visitan. Sin embargo, ¿cierto?, las mismas políticas públicas siguen ofreciendo, y este es el paradigma sobre el cual me instalo, siguen ofreciendo los mismos modelos, ¿cierto?, sobre los cuales la industria creció y ya destrozó algunas zonas, que son los modelos masivos. Entonces, incluso estamos frente hoy día a una situación donde la demanda tiene una tendencia de comportamiento y la oferta, ¿cierto?, todavía no se adapta a esas tendencias de comportamiento. Y seguimos, ¿cierto?, produciendo ofertas masivas, seguimos produciendo resorts, seguimos produciendo modelos bastante exógenos de desarrollo turístico y no estamos, ¿cierto?, de una otra forma respondiendo a ciertas demandas del mercado e incluso orientando el mercado. También hay elementos de factores de la cadena de valor donde el turismo de masa es un turismo que a la cadena de valor le deja muchísimos recursos y eso impulsa que ese modelo no se acabe. Ya también hay que ser súper sincero, cada vez que ustedes vean, ¿cierto?, en el periódico, en las noticias, venta de tours, pasajes, paquetes, todo eso está dejando alrededor de un 60% de lo que ustedes pagan a la cadena de valor y menos de un 5% a los prestadores de servicios local. Entonces, eso no se acaba, no porque la demanda no quiera y no porque obviamente la oferta no quiera, sino que porque hay una intermediación excesiva, ¿cierto?, que es quien ha hecho el gran negocio. Algunos conceptos que solamente para dejar claro, porque esta relación entre el turismo y el paisaje me ha hecho estudiar ambos espacios, ¿cierto? Para el turismo llamamos atractivo a aquello que es lo que motiva el desplazamiento del visitante. Eso es un atractivo, ¿ya? Y ese atractivo tiene un relativo nivel de puesta en valor, desde muy bajo hasta muy alto. Y un recurso, ¿cierto?, es algo que no tiene todavía algún ejercicio de puesta en valor, pero que podría transformarse en un atractivo. Y si yo les pregunto, perdón por mi deformación pedagógica, ¿cuál es el gran atractivo de París? ¿Cuál me dirían? La Torre Eiffel, ¿cierto? Ese es el gran atractivo, con eso base, con los atractivos se construyen las imágenes de destino, y esto no deja de ser relevante cuando entendemos los paisajes, porque los atractivos van empezando a construir los imaginarios en torno a los destinos, ¿ya? Y los especialistas en marketing, ¿cierto?, no necesariamente identifican detrás de los imaginarios en torno a los destinos los elementos que las comunidades quisieran relevar. Otro elemento que ha estado, ¿cierto?, componiendo para mí este marco teórico en el cual me he basado es el concepto del patrimonio. El concepto del patrimonio contemporáneo, que sale del patrimonio museológico, ¿cierto?, y entra a la comprensión del patrimonio como un elemento propio del ser, de la persona.
un elemento propio que las personas suman y constituyen bienes culturales comunitarios, comunes, ¿ya? Donde basan, ¿cierto?, su identidad y su propia forma de ser, ¿ya?, para postergarse en el futuro. Esa visión de patrimonio, ¿cierto?, es una visión que tiene mucho que ver con lo que quiero conservar y con otro elemento que en el turismo empieza a estar presente, con lo que quiero compartir. Entendiendo que el turismo es un ejercicio de compartir. Y por lo tanto, si yo tengo un bien preciado, como persona o como comunidad, también podría querer compartirlo. Y el patrimonio, desde esta teoría, ¿cierto?, desde esta lógica que viene desde los años 60, se construye a distintas escalas. Y el patrimonio ya no es solo el edificio patrimonial que vemos, neoclásico, clásico, gótico, o lo que queramos, ¿cierto? El patrimonio tiene mucho más que ver con el valor que le dan las personas a ese edificio y con lo que identifican el paisaje con ese edificio. Y por lo tanto, ¿cierto?, ya la patrimonialización de los bienes empieza a tener mucho más que ver con las comunidades que se desarrollan en torno a esos bienes que efectivamente con la técnica y teoría, ¿cierto?, práctica de algunos especialistas. Discutible, se ha discutido mucho, pero en el fondo hoy día eso tiene gran valor, porque transforma a bienes cotidianos para algunos en bienes patrimoniales para otros. Y eso da un sentido tremendo al existir de muchas comunidades. Y eso da un sentido también a la práctica de este ejercicio de compartir. Y por lo tanto me hace ver, ¿cierto?, que yo también puedo tener bienes patrimoniales a mi alcance. Y ahí trabajé con las comunidades cuna en Panamá, y esto estaba en una de las rucas, malocas, del Congreso Cuna. Y decía, el pueblo que pierde su tradición pierde su alma. Y al conversar con ellos, claro, la comprensión de tradición era el patrimonio, efectivamente, porque era lo que ellos valoraban. Y entendiendo otras cosas que estaban detrás, ¿cómo le decimos a las personas que son malas? ¿Alguna forma, algún sinónimo de las personas que son malas tienen? Tóxicas, bien. ¿Qué más? ¿Cómo les podemos decir? ¿Sí? ¿Algo que dice por ahí? Son desalmados. Es que esa era la comprensión que ellos tenían de eso en el fondo. Que si ellos perdían su tradición, sus comunidades iban a perder su alma. Y al perder su alma, iban a entrar en conflictos sociales. Entonces, cuando a veces, no digo que sea la solución, porque obviamente el tema es mucho más complejo, pero cuando a veces, ¿cierto?, vemos delincuencia, es gente que también ha perdido el vínculo con lo suyo. Gente que ha perdido el vínculo y el arraigo con lo que tiene, con el que siente que lo que está a su alrededor, el paisaje que lo rodea, no es de él. Entonces, es un poquito más profundo, ¿cierto?, que la sola identificación de un edificio que tiene tal año de construcción o tal estilo. El paisaje tiene mucho más que ver con esto. Desde esa perspectiva, ¿cierto?, entendemos que el patrimonio también se transforma en una materia prima de esta industria, porque París sería una ciudad cualquiera si no tuviese la base patrimonial que tiene. Y esa base patrimonial no solo habla de edificios construidos o monumentos o parques o plazas, habla de una comunidad que se identifica con eso, y por eso también es tan valiosa. Y eso, ¿cierto?, entendemos por lo tanto que la industria del turismo, por el otro lado, que yo también la estaba estudiando, ¿ya?, no se ha dado cuenta que esta es su materia prima esencial, que la industria se acaba cuando se acaba el patrimonio, que está matando los huevos, la gallina de los huevos de oro, cuando, ¿cierto?, lo que está haciendo es dañar los recursos patrimoniales. Y eso es algo que parece ser muy relevante, ¿cierto?, en los descubrimientos que empiezan a aparecer. Por otra parte, los principales atractivos, ya dijimos lo que eran los atractivos de los destinos y productos turísticos, o sea, los principales atractivos de los destinos forman parte de los productos turísticos, ¿cierto?, que comercializan. La industria turística no comercializa hoteles. Cuando a ti te venden un lugar, cuando te venden Córdoba, la decisión del hotel es lo último que tú tomas. Las decisiones que tú tomas son, voy a ir a Córdoba porque tiene un centro patrimonial jesuita, porque tiene, no sé, tiene la sierra, tiene un montón de elementos que son estos atractivos que yo los
construyo en mi imaginario y tomo la decisión de ir. Mi segunda decisión es el hotel al que voy a ir. ¿Por qué se crean los resorts? Porque se ponen por delante la industria y la primera decisión, ¿cierto?, es a qué resort voy a ir. Y se estandariza, ¿cierto?, dejando de lado los atractivos propiamente tal. Lo único importante es que haya sol y playa. Y el tercer elemento, que es el que me parece más interesante, que ese elemento patrimonial es un vínculo, ¿cierto?, entre el territorio, la gente y el visitante. Ahí está la rótula, donde nos encontramos. Y como toda rótula es el espacio donde se genera fricción. Y como todo espacio donde se genera fricción es el espacio donde vamos a tener problemas. Entonces, si quisiéramos planificar el desarrollo turístico patrimonial, nos vamos a dar cuenta que es ahí donde están los problemas, ¿cierto? En el espacio de fricción entre el turista, el habitante, lo que llamamos el visitante, el habitante, ¿cierto?, y el espacio. Y eso ha sido muy interesante porque cuando hemos empezado ya a trabajar in situ, hemos empezado a descubrir que esos son los espacios de conflicto. Cuando se traslapan, ¿cierto?, los recursos patrimoniales o los elementos patrimoniales presentes. Ay, estoy cansado. Algunas condiciones entonces que quisimos establecer. Esto fue parte del 2010, el primer Congreso de Patrimonio Turístico que justamente organizamos en la universidad, y estas fueron parte de las conclusiones. Entonces, cuando hablamos de este patrimonio turístico, bueno, si es de la gente el patrimonio, ¿qué condiciones debería tener para que se pueda compartir? En San Pedro de Atacama, en destino que está en el norte de Chile, después vamos a ver un ejemplo allá, hay una localidad que se llama Caspana, andino, como la zona de Jujuy, ¿cierto? Ese es el paisaje. Y Caspana decidió que no quería tener turistas, porque habían visto el colapso de San Pedro de Atacama y ellos dijeron que a ellos no les interesaban tener turistas. Y les prometían que iban a llegar turistas, que le iban a comprar artesanía. Entonces habían puesto en la balanza a la comunidad y había dicho, ¿saben qué? A nosotros, y les cerraban bueno, y los buses de turismo seguían llegando, porque es una localidad preciosa, y se transformó en un punto de conflicto. Entonces lo primero es quienes ostentan el patrimonio, quienes son dueños del patrimonio, que no es dueño de la propiedad, sino que dueño de la condición patrimonial, ¿cierto? Quienes cumplen ese requisito inicial, que era la definición, tienen que estar en plena voluntad de compartirlo. Y aquí cuando yo hago los talleres, ¿cierto?, comunitarios, esa parte la explicamos un poquito más, y le decimos, ¿cierto?, todos tienen, o muchos, un sobrecito, un cofre con recuerdos. ¿Tienen ustedes o no? O solamente, ¿no? Yo también los tengo, entonces, todos lo tenemos, ¿cierto? Bueno, ese es nuestro bien patrimonial más básico. Es la esencia de nuestro bien patrimonial. ¿Y a ustedes les gustaría que alguien llegara y lo empezara a escarbar y a buscar? Uy, mira, sale una foto cuando tenía 3 años, sale Piluchitos sin ropa. No, ¿cierto? Bueno, eso es que llegue alguien en un bus a una comunidad y empiece a ver todo lo que está ahí. Es lo mismo, a otra escala nomás. Entonces, y que por lo tanto ese sobrecito yo lo guardo en la mesita de noche, en el velador, ¿cierto? Y está muy bien guardado en mi espacio más íntimo dentro de la vivienda, si queremos ir ahí. Y ese espacio, por lo tanto, tiene un control. Bueno, lo segundo es que obviamente, si yo lo quiero compartir, deben existir las condiciones mínimas para compartirlo. Las condiciones mínimas son de conservación, de resguardo y de interpretación. Uno diría, obvio, no es obvio. ¿Cuántos recursos patrimoniales tienen ustedes, cierto, que no sufren o no tienen esas condiciones y son abiertos al turismo? Es más, en Chile, Isla de Pascua fue el primer patrimonio de la humanidad declarado, ¿cierto?, solicitada su declaración a UNESCO por Chile. Y pasaron 10 años para que se tomaran medidas de conservación y resguardo sobre los recursos patrimoniales universales que estaban ahí. 10 años, ¿ya? Después de que hicimos los estudios de capacidad de carga. Entonces, no es tan obvio. Abrimos estos recursos que tienen gran valor a una industria que es avasalladora sin poner los mínimos o las mínimas condiciones. Entonces volvemos a la señora, ¿cierto?, o a los caballeros, para no hacer diferencias de género hoy día, y le decimos, cuando usted tiene una foto que estaba en su sobrecito, ¿cierto?, y dice un día, no, porque se murió el viejo, vamos a poner la foto en el living de la casa. Estamos haciendo un acto de compartir esa foto.
Usted llega y la pega con un chinche a la pared, con un alfiler en la pared, ¿qué hace? Le pone un marco, lo mínimo, ¿cierto? La protege, la resguarda, la resalta, ¿ya? La interpreta y le pone el nombre, el viejo abajo, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, eso lo hacemos a esa escala, pero no lo hacemos a otra escala. Resguardo, interpretación, comprensión. Y la tercera, ¿cierto? Que el patrimonio debe generar un interés legítimo por la industria también. Conozco muchos alcaldes, ya he asesorado muchos municipios donde el alcalde quiere invertir y meter recursos porque dice, no, si aquí en la cascada, esta es preciosa y van a llegar cientos de turistas. Señor alcalde, como esa cascada en el sur de Chile tenemos 300. O sea, no dilapide los recursos de su comuna en activar ese recurso. Usted probablemente tiene otros recursos que no ha descubierto que los puede poner en valor. Entonces también, desde el otro lado, ¿cierto? La industria también tiene algo que decir. Entonces tiene que darse ese conjugar los tres elementos. Para eso es interesante que hemos desarrollado metodologías para los dos primeros, ¿cierto? Y la tercera hay una metodología de evaluación que es más global, pero para los dos primeros para hacer participar a la gente en el relevamiento de su patrimonio y sin obligarlos, al revés, ¿cierto? Poder separar aquellas cosas que quieren compartir de aquellas cosas que no quieren compartir. Y somos bien exhaustivos en eso, porque a veces la gente, no, que vengan nomás los turistas, y le ponemos el ejemplo. ¿Usted quiere que para la fiesta del santo tanto estén los turistas sacando fotos entre medio? ¿Quieren o no quieren? Ah, no, pero es que ahí ya no nos va a gustar. Bueno, entonces esa fiesta no la comercialicemos. Esa no es la fiesta que hay que poner en la imagen destino. Ahora, claro, cuando tenemos un agente político que es el que define y no toma estas medidas técnicas, va a estar en la imagen destino, ¿ya? Y van a llegar los turistas. Fíjense que los mayores daños a Isla de Pascua, se generaron 2 años. A Isla de Pascua solo se llega en aviones LATAM hoy día. ¿Ya? Solo se llega en aviones LATAM. En el barco no va nadie porque se demora mucho y obviamente no es la opción. Bueno, LATAM sacó en su catálogo, que ponen los aviones, ¿cierto? Isla de Pascua dentro de los productos de sol y playa. ¿Ya? Entonces lo puso dentro de los productos destinos de sol y playa. Esos 2 años fue un desastre. ¿Ya? Y ocurrieron daños reales. Esto gente rayando los moai, que son las esculturas estas, ¿cierto? Robándose pedazos de piedra, cosas que en un museo abierto como es Isla de Pascua son inauditas. ¿Por qué? Porque la gente iba a buscar la playa. El perfil del visitante era un perfil de sol y playa. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cierto? Inciden fundamentalmente. Y entendemos como paisajes patrimoniales, ¿cierto?, que al igual que otros recursos, cuando son valorados por las comunidades, cuando eso que me rodea y que yo percibo de mi entorno, yo lo valoro y no quiero que cambie, pasa a ser a mi escala local un recurso patrimonial. Si la comunidad se amplía, ¿cierto?, y ya la comuna o el barrio o el ayuntamiento, el nombre que le pongamos, dice, esto no queremos que cambie, pasa a ser un recurso patrimonial de esa comunidad. Ahora, si el país decide, pasará a ser un recurso patrimonial de escala país. En Chile hoy día estamos discutiendo la nueva ley de patrimonio, no había ley desde 1900 y algo, a principios del siglo pasado, y en la nueva ley de patrimonio, por suerte, viene el concepto de paisaje. ¿Ya? Cultural, pero paisaje al menos. ¿Ya? Y con la discusión que teníamos hoy día, todos los paisajes son culturales. Desde esa perspectiva, ¿cierto?, también, por lo tanto, el paisaje se empieza a transformar. Un poquitito de turismo, ¿cierto? El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que se relaciona con el movimiento de las personas y que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual. Esto es re interesante para mí porque esto ha sido una línea de investigación paralela que hemos tenido, que es que hasta dónde el habitante también se puede sentir turista en su propia ciudad, en su propio destino. Y eso, claro, reside porque el concepto de habitante tiene una relación con donde tú habitas, pero hay partes de la ciudad que no las habitas. Entonces, al visitar esas nuevas partes de la ciudad que no las habitas regularmente, también puedes ser turista en tu propia ciudad. ¿Ya? E incluso hay otra plataforma, ¿cierto?, que es cuando la ves con otros ojos. Es distinto ir al trabajo, ¿cierto?, y pasar por una calle regularmente, cuando voy al trabajo, que un día domingo, cuando voy con mis niños de la mano, ¿cierto?, y
vamos descubriendo y mirando hacia arriba que hay edificios, que hay patrimonio, que hay aves, que hay un montón de cosas que cuando lo hago regularmente no. Entonces, si bien esa es la definición de la OMT, hoy día hay discusión sobre ella. Estas personas se denominan visitantes o turistas y las personas que pernoctan son las que en particular se denominan turistas por fenómenos estadísticos. Y las que van por el día a un lugar se denominan excursionistas. Y esta es la imagen de lo que entendíamos como la antigua cara del turismo. ¿Ya? Yo le quiero poner la antigua porque me gustaría que ese no fuese la imagen del turismo. ¿Ya? Donde abarrotan los espacios, donde no hay gestión, ¿cierto? Donde no hay capacidad de regulación, donde no hay capacidad de prestar servicios adicionales y donde de una otra forma aquello que va a buscar el visitante carece de valor adicional. Y le entregamos, llamemos así, el recurso en su condición más básica. Es como que si nos sirvieran un café en el grano molido, o sea, en el grano entero. Y claro, si yo junto 400 gramos y los meto y algo de gusto a café le voy a sacar. Pero obviamente la experiencia del café tiene un valor agregado, ¿cierto? Que parte en la molienda y termina en la historia que me cuenten del café. Esto es lo que hemos estado haciendo, ¿ya? Entregar nuestros recursos naturales a disposición de una demanda, agregando el valor mínimo, activándolo en su mínima expresión, con baja inversión, con baja capacidad de gestión, fundamentalmente lo que no hay ahí es capacidad de gestión, ¿cierto? Y de una otra forma también exponiéndonos, ¿cierto?, a una demanda excesivamente dañina porque no carece de las condiciones mínimas. La saturación de los destinos, ¿cierto?, hace que los turistas ya no todos vayan y elijan eso, y de una otra forma no todos se movilicen. Esto a veces me dice, ay, pero es que son los sectores más altos. No es tan así. Hay turistas de sectores populares que tampoco les gusta eso. No tenemos por qué generalizar, ¿cierto?, que, llamemos así, los sectores más populares veranean de forma popular. No, lo que pasa es que a veces es a lo único que les alcanza. Pero sin duda, si hubiese otra oferta, podría hacerlo. Y no hemos dado cuenta, porque cuando abrimos los museos para el Día del Patrimonio, hay gente haciendo cola. Y les interesa tanto como ir a la playa, digamos. Entonces, eso no es parte al menos de lo que esté definido, ¿cierto?, desde la identidad. Masificación de la vida urbana, pérdida de la calidad de vida y cambio de los usos productivos tradicionales. Ricardo, ¿te puedo pedir un tremendo favor? Yo sé que usted es presidente, pero como somos amigos, no, es que me traigáis el cargador que está ahí atrás, porque si no, en cualquier momento podemos colapsar. Ahí donde estaba sentado, sí, por favor. Disculpen, pero ya somos amigos, ya los saludé, ya yo sé cómo están ustedes saben cómo estoy yo. Gracias. ¿A dónde queremos orientar esta nueva forma de hacer turismo? Digo queremos porque van a ver después que incluso es la propuesta hoy día de la Organización Mundial del Turismo. Por aquí. No sé bien. ¿Volvió? Ya. Esta nueva cara del turismo, ¿cierto?, ya se basa más en los recursos locales. Esta nueva cara del turismo se orienta a la experiencia que se vive. La experiencia en esa playa saturada no es una buena experiencia. Claro, me bañé, lo pasé bien, pero en el fondo no tuve dónde sacarme la arena, no fue algo agradable. Pero bueno, los cabros chicos lo pasaron bien porque no tienen otra opción de pasarlo mejor. Cabros chicos, perdón, los niños. Usted me traduce, por favor. Múltiples oportunidades para agregar valor a esta experiencia. Y cada vez que agregamos valor, alguien se lleva ese valor. Eso es muy importante. Y si logramos que sean las comunidades locales las que se lleven ese valor, estamos mejorando la calidad de vida. Hay proyectos en los que hemos trabajado, el ramal Talca-Constitución, donde logramos que las mujeres aumentaran sus ingresos en un 600%, solo porque iban turistas los fines de semana. Y allí ya vendían sus productos. O sea, la vida rural tiene ingresos tan bajos,
¿cierto? Que pequeños esfuerzos en este sentido pueden hacer grandes cambios en las comunidades locales. A diferencia, a lo mejor lo que gastaba el turista eran $20, $30, pero para ellos eso era muchísimo dinero en lo que correspondían sus ingresos normales, digamos. Somos más responsables de los recursos naturales y culturales, y el paisaje, ¿cierto?, en el fondo se transforma en el soporte de la experiencia. El paisaje es donde ocurre la experiencia, y por lo tanto empieza a tener gran valor, ¿cierto?, este paisaje. Y eso es lo que queremos lograr, ¿cierto?, en comparación de eso. Experiencias donde la gente se vincule con lo que está ahí, se vincule con las tradiciones locales, vaya a conocer de dónde viene, reencuentre, ¿cierto?, su identidad. Somos todos migrantes. No sé de aquí, pero si no fui yo, fue mi abuelo, y si no fue, o sea, si no fui yo, fue mi padre, si no fue mi abuelo, mi bisabuelo, pero todos migramos del campo a la ciudad. Si antes las ciudades tenían muy pocos habitantes, ¿ya? Y si no, migramos desde otro lugar hacia acá. Entonces, el reencontrarse con esas identidades, por ejemplo, es un elemento de gran motivación a la hora de volver a construir experiencias para todos. Hoy día tenemos una demanda basada en la oferta y una demanda basada en la demanda. Perdón, y un turismo basado en la demanda. En la demanda es cuando solo proveemos los servicios que creemos que quiere el turista, ¿cierto? Solo proveemos la piscina, ¿cierto?, porque decimos los turistas de ciudad quieren bañarse en piscina. Solo proveemos el pollo con papa frita porque decimos los turistas de ciudad comen pollo con papa frita. Solo proveemos las habitaciones con televisor porque decimos en la ciudad la gente tiene televisores en sus habitaciones. Y otra basada en la oferta. Lo que nosotros cocinamos acá es charquicán, una comida tradicional chilena. Y eso le vamos a dar al turista. Lo que nosotros tenemos en nuestras habitaciones es una ventana espectacular con vista al volcán. Y eso le vamos a dar. No tenemos televisión, tenemos eso. Entonces reformulamos la oferta y nos vamos a encontrar, ¿cierto?, que hay un gradiente donde la oferta basada, ¿cierto?, o sea, la oferta turística basada en la oferta tiene menor inversión, usos más limitados, retorno más lento pero más seguro, derrame más grande porque de una otra forma comparto con más los recursos que me ingresan, se orienta a un turista más aventurero que de una otra forma es capaz de tener más incertidumbre en su viaje y se diseñan productos que están basados en una imagen propia. A diferencia de esta otra que son alta inversión, por lo tanto solo algunos pueden entrar al negocio, no todos, uso intensivo de los recursos, por lo tanto el daño es mayor, retorno más rápido, ¿cierto? Pero sabemos que cuando hay retorno rápido, la agresión sobre el paisaje donde nos instalamos es más fuerte, turistas más dependientes, ¿cierto? Y se diseña a través de destinos íconos, de estas imágenes del destino. El volcán, no sé, cada lugar tendrá su... Y que los construyen los publicistas y no los habitantes locales. Entonces el turista está empezando a cambiar. El turista ya se motiva más, ¿cierto?, con la interpretación de recursos artísticos, culturales, eso está más presente en la demanda. Está más presente también la intención de hacer cosas, de ir a cultivar, de ir a cosechar, de involucrarse en lo que se está haciendo. Los mercados, ¿saben ustedes que son el segundo lugar más visitado en el mundo en el último tiempo? Los mercados de abasto, los distintos tipos de mercados, entonces también se transforman en espacios de encuentro. Y además, ¿cierto?, empezamos a identificar incluso un turismo de entrega, turismo de voluntarios, pagan por ir a trabajar, por hacer bien a comunidades. Entonces, así como hablamos de los centennials, los millennials, hoy día tienen otra forma de hacer turismo. Ya tienen otra concepción, mayor riesgo, porque tienen más información a través de las redes, asumen mayor riesgo en su experiencia y, ¿cierto?, incluso una convicción en el aporte social más alto. Y esto, como la industria del turismo no es tan tonta a pesar de todo, ¿cierto?, ya dice que el turismo es una actividad económica sustentada en las personas, solo puede prosperar si integra a la población local, incentivando la participación, la educación y la mejora de la gobernanza local. Organización Mundial del Turismo, año 2014. O sea, le está diciendo la Organización Mundial del Turismo a la industria turística de todos los países que esa es la forma. Hacia allá tiene que ir.
Si no, no va a resultar. ¿Ya? Y la demanda está yendo hacia allá también, pero no estamos yendo hacia allá, sobre todo en los países subdesarrollados. Ahí tenemos, ¿cierto?, una frase de Josep Chias, que es uno de los grandes, un catalán que ha sido especialista en marketing turístico, pero que la verdad que ha reconceptualizado el turismo y que llama al turismo el negocio de la felicidad. De hecho, así se llama su libro. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Porque en el fondo, si funciona bien, son felices quienes vienen y pueden ser felices quienes ofrecen, ¿cierto? Y los territorios se transforman en territorios más felices. Hay mayor intercambio cultural, mayor posibilidad de compartir experiencias, y eso puede nutrir bastante, pero tiene que planificarse. Esa gente del ramal Talca-Constitución visitando el tren turístico de Ecuador. Uy, ya se nos fue uno más. Bueno, trataré de ser más entretenido. Sí, ahora venía lo mejor, sí. Ahora bailo. La felicidad... No, váyase. Ahora sale el vino. Según Gilovich, la felicidad reside en los recuerdos almacenados. Y eso es muy importante en la conceptualización del turismo. El conjunto de recuerdos son los que nos hacen ser felices, no los bienes. Gilovich en eso ha descrito muy bien, ¿cierto?, que los bienes, la acumulación de bienes solo te lleva a querer más bienes. En cambio, la acumulación de experiencias te lleva a ser feliz. ¿Ya? Y eso, de una otra forma, es lo que motiva a esta industria. Todos viajamos para eso, ¿ya?, para tener experiencias que nos hagan felices. ¿Ya? Y destinamos más recursos a veces a eso que a otras cosas que podrían ser, ¿cierto?, lo que podríamos llamar felicidad. Yo podría cambiar mi auto, pero este año me voy de vacaciones, ¿ya?, y no cambio mi auto. Y soy feliz. La experiencia entonces es algo que tenemos que estudiar, y lo hemos estudiado, ¿cierto? Hay un cambio de vacaciones activas a vacaciones como una experiencia. El reto consiste en lograr la experiencia participativa que provee nuevos conocimientos y vivencias auténticas. También lo dice la Organización Mundial del Turismo. Y ahí tenemos un primer cuadro, ¿cierto?, que nos explica más o menos cómo funciona esto de la generación de experiencia. Intensidad, interacción, significación, duración. Pero fíjense en los detonantes y fíjense en lo que entendemos por paisaje. ¿Ya? Lo perceptual, ¿cierto? Lo perceptual es aquello que nos detona las experiencias. Y por lo tanto el paisaje va a ser el elemento que está, de otra forma, detonando la existencia de experiencias positivas. Y negativas también. Y la amplitud, ¿cierto? El espacio donde me muevo, la nomenclatura, el nombre, cómo se llama, dónde estoy, todo eso construye, en el fondo, algo que yo me voy a llevar, que es mi recuerdo, que lo entendí como la vivencia de la experiencia. Y cuando estas vivencias, ¿cierto?, se asocian a un destino y se sustentan en relatos reconocidos y coherentes con los productos turísticos que me van a ofrecer, estoy construyendo de una otra forma oportunidad de desarrollo. ¿Cómo vinculo las experiencias al territorio? A partir de relatos, a partir de un cuento, llamémoslo así. Ahora la gran pregunta es ¿quién escribe el cuento? ¿Cierto? Porque Xcaret tiene un cuento, sí, y un gran cuento, súper bien escrito, pero por Xcaret. Xcaret, para lo que es un gran, ni siquiera un resort, es un sistema turístico en la península del Yucatán en México, ¿ya?, que tiene varios resorts y tiene todo un cuento armado en torno a eso, pero que ojo, ¿ya?, lo que deja en el territorio y sus prácticas con los trabajadores son horribles. Los españoles que vienen como, no sé si de vuelta, porque yo creo que a medio camino, porque los ingleses son los que estaban primero, los alemanes y los españoles han copiado algo de eso, vienen como intermedio, pero hicieron esto para el Camino de Santiago, y que me pareció muy interesante cuando trato de mostrar las experiencias. Dice, regresa a casa con un desconocido, tú. O sea, en el fondo es la capacidad de cambiar. La experiencia tiene que lograr eso. Tiene que ser transformadora. Si la experiencia es transformadora, vamos a lograr, ¿cierto?, esta relación del visitante con el paisaje que visitó y que muestra ahí, ¿cierto?, la promoción de España. ¿Qué es lo que está mostrando? Paisaje. Y es cuidadoso. Muestra paisaje natural y paisaje cultural.
O sea, ya el tema no hay que inventarlo, no hay que hacer la rueda de nuevo. Hay que saber dónde ir a buscarlo. Porque ellos ya lo están haciendo. En el fondo están llamando a los turistas, ¿cierto?, que vayan a este destino, a este producto, que se instalen en un destino, que vivan una experiencia transformadora a partir de su visita a un paisaje natural y cultural. Todo eso dice esa publicidad. Por lo tanto, insisto que me ha tocado, sin quererlo, relacionarme mucho con el mundo del marketing. Porque así como a veces pensamos, ¿cierto?, que es un mundo bastante peligroso, bueno, lo mejor es conocerlo y saber cómo, ¿cierto?, trabajar para que los beneficios lleguen a quienes queremos que lleguen. Y aquí hay otro que también es interesante, ¿cierto?, en ACNUR, llaman a no sacarse selfie, a no contaminar el paisaje en el fondo, a que el turista no sea un agente contaminante, que también es muy importante. El turista también se transforma en un contaminador de ese paisaje que va a visitar, porque cambia los patrones culturales. Me tocó hacer estudios de capacidad de carga en barrios, pues, los que han estado en Chile, en barrio Yungay, que es un barrio céntrico, muy popular, pero con mucho patrimonio. Y cuando hicimos los estudios de capacidad de carga, cuando uno hace en general, fue un gran desafío porque nunca habíamos hecho estudios de capacidad de carga urbano. Y cuando uno hace estudios de capacidad de carga naturales, se preocupa de que los patos no se ahuyenten, que puedan seguir anidando, que las especies puedan seguir reproduciéndose. En general son esas las preocupaciones, ¿cierto?, que los recursos no se alteren. Pero cuando vas al entorno urbano, bueno, ¿cuáles son los recursos acá? ¿Cuáles son los bienes patrimoniales que queremos seguir conservando? Y en ese barrio en particular, por ejemplo, una de las cosas que veíamos, que la gente se agrupaba en la calle a conversar, vecinos. Estadísticamente estuvimos 2 meses monitoreando y nunca se agrupaba, o estadísticamente no se agrupaba en más de 6 personas. La gente no se juntaba, porque ya cuando eran más de 6 se entraba en una casa. Bueno, entonces, ¿era válido que llegaran buses de turistas con 40 personas? O sea, eso iba a transformar el paisaje local. Poder determinar esos elementos solo lo puedes hacer cuando estás trabajando con la comunidad. No lo puedes hacer cuando estás trabajando, ¿cierto?, desde las teorías turísticas tradicionales. La selfie fue algo similar. 3 conceptos básicos en turismo entonces era destino, producto y atractivo. El producto es lo que se vende, no es el bien que se comercia, es lo que se vende en turismo, es la experiencia que yo vendo, en el fondo el producto. Destino con productos muy básicos, poco valor agregado. Santiago, Viña del Mar, el producto es la playa, nada más, no hay mucho más que la playa, ¿cierto? En otros destinos de sol y playa hay mucho valor agregado asociado a la playa y el producto es experiencias náuticas, etcétera. Pueden haber construcción de productos con mucha mayor elementos de valor. Los destinos tienden a crecer, pero hay que ser muy cuidadosos porque también tienden a declinar. Y ahí la historia nos lo dice, los españoles también han tenido esto y por eso hoy día están más preocupados de lo otro. La Costa del Sol, el Levante, toda la zona costera la mataron, ¿cierto? Y ya hoy día se estudia como caso de estudio. Y la única forma de iterar, ¿cierto?, para no decaer es la innovación. Eso que suena tanto hoy día, ¿cierto? La única forma es la innovación en turismo, que es a lo que nosotros en el fondo nos estamos dedicando. Porque estamos cambiando la forma de hacer turismo. Y un poquito el modelo se basa en que los destinos, cualquiera, turístico o no, tienen personas, tienen una condición de accesibilidad, tienen un valor y tienen una imagen. No tengo idea de Argentina, pero si yo les digo Río Cuarto, ¿qué tiene? ¿Cuál es la imagen de Río Cuarto que tiene? Sí, por eso que me la digan. ¿Qué? ¿Tiene imagen Río Cuarto? ¿Sí? ¿Por qué lo reconocen? Así como les pregunté París, todos dijeron automáticamente. Por el viento. Bueno, el viento, muy interesante. Súper. Bueno, el viento se puede transformar en un recurso local que se explote. Todos tenemos eso, más, menos, más. Ahora, en general, las localidades que no son tan turísticas, me pasa esto, que a la gente le cuesta encontrar esa identidad. Y por otro lado, voy a los lugares más turísticos y aparecen al tiro 1, 2, 3 elementos que son identitarios. Ahora, yo estoy seguro que en todos los lugares hay. Y un precio, hay lugares que son caros, otros baratos. Bueno, a partir de eso construimos, ¿cierto?, a partir de la existencia de recursos naturales, culturales, paisajes. Si a esos recursos les agregamos valor, esos recursos pueden ser algunos patrimoniales y otros no.
Hay recursos que son patrimoniales y otros no, de acuerdo a las definiciones que veíamos. Esto no lo digo yo, lo dice la gente que habita ahí, ¿cierto?, como definición de lo patrimonial. Por lo tanto, las personas son claves en la definición del patrimonio territorial. Hay algunos de esos recursos, patrimoniales o no, que si les agrego valor, se pueden transformar en atractivos, naturales o culturales. El corazón de la industria turística son los atractivos. Si a eso yo le agrego actividades turísticas, planta, que es alojamiento y alimento, y infraestructura, puedo construir productos turísticos. La mejor construcción de productos turísticos, la mejor construcción, siempre digo, es cuando eso funciona como una orquesta. Cuando yo puedo sintonizar atractivos, actividades, planta y infraestructura. ¿Cuál es el éxito de Bariloche? Puede ser lo que sea, pero el éxito turístico netamente de Bariloche es que logra sintonizar eso. Que me vende un tipo de atractivos con unas actividades relacionadas a esos atractivos, con una planta turística que tiene una imagen urbana relacionada a esos atractivos y con una infraestructura que sirve a esos atractivos. ¿Cuál es el fracaso de muchos lugares que quieren ser destino turístico? Que tienen, por ejemplo, atractivos de naturaleza espectaculares, pero cuando voy a un hotel encuentro un Hilton tradicional, que no me habla del lugar, que no se me vincula al lugar. Si fuese, por ejemplo, minas, visita a minas abandonadas, lo ideal sería un hotel, ¿cierto?, que tuviese algo de eso, que me hablara de eso. Entonces, el éxito de los destinos con sus productos, ¿cierto?, sus distintos productos, está muy asociado a que esto funcione. Y que si yo me tomo un café minero. Y ahí existe el café minero y lo busquen, ¿cierto? Cuando eso funciona, cuando ese relato se arma, funciona. Ahora, mucha parte de esta industria más masiva inventa este relato y lo hace funcionar, y dentro de un resort todo esto funciona. Maqueteado, como decimos los arquitectos. Es una maqueta, ¿ya? Polinésica, una maqueta tropical, una maqueta caribeña, pero es una maqueta, ¿ya? Pero funciona. El visitante no es muy estricto y funciona. Ahí tenemos el producto. Ese producto va a tener un relato. Ese relato genera experiencias o me ayuda a construir experiencias que se suman a todo lo que yo traigo previo a mi viaje y que se expresan hoy día en las redes sociales. Así funciona la industria del turismo. Esto tiene copyright, por si acaso, que le saquen fotos. No ha sido fácil llegar a esa síntesis. Algunos aportes desde mi experiencia. Contarle, esto da lo mismo el año, da lo mismo. El turismo crece. Les podría haber puesto la foto o la imagen de la OMT. El turismo está creciendo y sigue creciendo. Y en Argentina, aunque esté en crisis, crece, ¿ya? Turistas llegan siempre, ¿ya? Y cuando no llegan unos, llegan los otros, porque a los otros se les devaluó, a los otros siempre, porque los atractivos están ahí y siguen generando atractivos. A veces, ¿qué pasa? Llegan otro tipo de turistas, que gastan menos, ¿cierto?, o que gastan más, pero en general el turismo es una industria que ha estado permanentemente en crecimiento. Es más, cuando decimos, no, aquí no van a venir nunca más turistas, hoy día están yendo turistas a Chernobyl, ¿ya? Donde alguien pensó que que jamás iban a venir turistas. Bueno, ahora van turistas a Chernobyl, ¿ya? Van turistas a Fujiyama, van turistas a Fujiyama, a Fuji, la otra Fuji, ¿ya? A la planta, ¿cierto?, que fue afectada por el terremoto, porque ellos la supieron poner en valor, por eso. Y Chernobyl se pone en valor a partir de la serie, ¿ya? Fundamentalmente, ¿ya? Bueno, ahí podemos hablar de otras cosas de marketing. Pero quiero ir rápidamente. El gasto promedio de los turistas está en todos esos ítems. Y yo marqué ahí los ítems que podrían tener que ver con el paisaje local. Y son casi todos. Los restaurantes, el transporte interno, las compras de alimentos, las otras compras, que ahí está la artesanía, los hoteles, etcétera. En Chile, ¿cierto?, del total de llegadas del 2007, pues hace mucho tiempo, 2 millones y tantos, pero principalmente llegaban a Santiago y sus alrededores porque todos los aviones llegan allá. No es por otra cosa, si la gente podría llegar directo a Torres del Paine, llega. Pero ahí se empiezan a repartir, ¿cierto? Y lo que vemos ahí son puros destinos que lo que venden es paisaje, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que en Chile el principal tractor de la demanda, y no solo pasa en Chile, pasa en toda Latinoamérica, es el paisaje, ¿ya? Natural y cultural. Más puesto en valor el natural habitualmente porque no
no valoramos nuestros propios paisajes culturales, así es un tema como identitario. Y ahí tenemos, ¿cierto?, algunos índices de desarrollo turístico del Foro Económico Mundial. Esto es más nuevo, esto es del 2015. Yo marco el de Chile porque trabajé con esto, ¿cierto? Pero lo que más me interesa de eso es la que sigue, que es que, fíjense que de ese ranking, los 4 elementos que se miden son condiciones de entorno, política y condiciones sociales, infraestructura y recursos naturales y culturales. O sea, un factor de competitividad turística reconocido por el Foro Mundial es el paisaje natural y cultural, por definición. Entonces, los países que conservan su paisaje tienen un mayor índice de competitividad. Y eso es algo que hay que considerar. Algunos datos más, ¿cierto?, sobre la oferta en Chile. Voy a ir rápido porque se me está yendo la gente y después me empiezo a deprimir. Entonces, ya se va la combi. Bueno, se van a perder esto que es lo mejor, ¿no? No, tengo 2 experiencias que contarles. Esta es Toconao. Toconao está de San Pedro de Atacama, al norte de Chile, el desierto de Atacama. Está un pueblito que se llama San Pedro, que es muy turístico, muy turístico. A 60 kilómetros de San Pedro hacia el sur, hay otro pueblito que se llama Toconao, que no es, o sea, que si bien tiene atractivos, no tiene oferta turística. Y me ha tocado, por suerte, trabajar con la comunidad de Toconao, porque una minera, ahí es una zona muy minera, les devolvió, la verdad, no quiero decir les cedió, les devolvió un lugar donde había instalado un campamento minero. Entonces ellos hoy día tienen la oportunidad de tener el primer hotel indígena comunitario de la oferta de San Pedro de Atacama, y diría que la oferta chilena. Pero no es fácil, ¿ya? No es fácil y tiene un montón de implicaciones. Algunos datos: San Pedro de Atacama, 137 son atractivos, ¿cierto? 156.000 llegadas frente a 14.000 llegadas que tienen en Toconao. Los atractivos son 137 frente a 12 porque se toma todo el destino. 435.000 pernoctaciones, en Toconao no pernocta nadie, por suerte. 69% son extranjeros, pero en Toconao un 80%, ¿cierto? Del trabajo, ¿cierto?, es nacional. El gasto promedio diario son $350 frente a 15 que son en Toconao. O sea, ahí está el problema. Y el 61% de ocupación, o sea, los servicios que ofrecen están con un 61% de ocupación, y los servicios que ofrecen en Toconao, que el restaurante fundamentalmente tiene un 20% de ocupación. Eso es Toconao, es un pueblito, es un valle en el medio del desierto, lo que está allá al fondo es Toconao. Esta es la quebrada Jere y es el bosque viejo, que son un oasis. Un oasis, en toda la expresión de la palabra. ¿Ya? Como lo ven, verde, o sea, no hay nada más espectacular, sobre todo allá al fondo, que pararse en el límite y miras hacia un lado y ves bosque y te das vuelta 180 grados y ves desierto. ¿Ya? Desierto total. Bueno, ese pueblito, ¿cierto?, la comunidad se ha opuesto al turismo que ingrese. Y hoy día tienen la oportunidad de ser ellos los gestores del turismo. Y están trabajando con nosotros en eso. El hotel se va a instalar ahí, entre medio de los 2 bosques, ¿cierto?, donde está el pueblo. Y aquí lo que marcamos son los principales atractivos. Viñas, un vino espectacular. El bosque, la plaza y su entorno, ¿cierto?, que es de construcción en piedra, que es muy interesante desde el punto de vista arquitectónico. El otro ingreso al bosque, que es la parte de los cultivos, y la quebrada de Jere, que es la que está arriba. Son los principales atractivos o recursos. ¿Qué hicimos? Llevamos trabajando 2 años con ellos. Todavía no llega un turista, ¿ya? Porque ellos se tienen que convencer si es que quieren eso. Entonces, en el fondo ha habido mucho trabajo. Hasta el perro fue, ¿ya? Y a todos hay que convencerlo o no convencerlo, sino que se convenzan ellos, que ellos mismos den sus argumentos. De hecho, el primer taller es qué es lo que no quisieran perder si es que llega el turismo. Trabajamos con niños, ¿cierto?, en la creación de ese paisaje con turistas. ¿Ya? ¿Cómo ven ellos este lugar si es que llegan los turistas? Y las preguntas fueron, ¿cómo ven su paisaje y qué no les gustaría que se perdiera de ese paisaje si es que llegasen los turistas? ¿Ya? O se aumentara la cantidad de turistas. Y ahí tenemos, miren la imagen de la iglesia que yo les mostraba antes. Para ellos es su ícono, ¿ya? Ese es su ícono.
Pero también hay otras cosas, el estanque, la quebrada, que la ven allá, mucha agua donde se bañan, esta relación entre lo verde, los cerros café, la quebrada. Es muy interesante trabajar con ellos y relevar el paisaje desde ellos. Creo que es un ejercicio valiosísimo. También, ¿cierto?, el trabajo con la comunidad de identificar estos atractivos. O sea, vamos a verlos, vamos y veamos por qué son atractivos, por qué pueden serlo. Y ahí parte del trabajo comunitario, ¿cierto? Hoy estoy pelado, cada vez más pelado. Bueno, pero así son las fotos. Son culpa de las fotos esas. Comimos con la gente, le hicimos o trabajamos, ¿cierto?, en la preparación de qué le podrían ofrecer a los turistas y que ellos mismos comieran lo que le podrían ofrecer a los turistas y prepararon esos rosquitas que son como unas facturitas tradicionales locales, etcétera. Tuvimos o sea, empezar a entender que estos pueden tener el control ellos, que el paisaje es de ellos, que el patrimonio es de ellos, que la comida, que también es el paisaje gastronómico, también puede ser de ellos. Y eso le da mucho valor. Y aquí tenemos lo que levantamos como recursos y finalmente lo que identificamos como atractivo. Esto metodológicamente puede ser interesante para ustedes. Estos son recursos que ellos nos dijeron que habían: la cantera de Liparita, con la piedra que se construye gran parte del pueblo, la arquitectura tradicional, las manzanas del pueblo antiguo, los canales y sistemas hídricos tradicionales, un valle que se llama el Valle de Soncor, que es muy parecido a este, pero que está más lejos, el Valle de Aguas Blancas, que está contaminado, pero que igual decían que tiene un valor para poder explicar la contaminación minera, el Tambillo, el campo, etc. Entonces ellos querían hacer productos turísticos con todo eso, y tenemos que hacer 300 productos turísticos. Pero hicimos el ejercicio de allá, que es bueno. Hay 3 elementos que nosotros definimos metodológicamente para entender la transformación de recurso atractivo. Accesibilidad, o sea, si realmente se puede llegar, un visitante podría llegar a eso, está accesible. Seguridad, tanto para el visitante como para el recurso, el marco del cuadro, e interpretación. Entonces ahí lo que hacemos es un ejercicio bien básico de, por ejemplo, Valle de Jere tiene accesibilidad, seguridad e interpretación. Pero el carnaval de Toconao solo tiene accesibilidad, que es un carnaval, es una fiesta, pero nadie lo interpreta, no tengo ninguna seguridad de quién llegue, si es que lo promuevo, los conflictos que se pueden generar, abusos de menores, o sea, son temas sociales con los cuales tenemos que vincularnos con esto. Entonces, si bien estos son los recursos, hoy día los atractivos que están movilizando visitantes son esos y algunos muy carentes. Y ahí hay pega que hacer, hay trabajo que hacer, perdón, vuelvo a hablar en chileno. Hay trabajo que hacer, hay laburo. Y en muchos de ellos, ¿cierto?, ni siquiera hay gestión ni administración. Bueno, se trabajó, se mapeó, ¿cierto?, se levantó toda la información, esta es una muestra nomás, ¿cierto?, de toda esa parte del trabajo, y al final se definieron 6 potenciales productos, para que vayamos entendiendo qué es lo que es un producto. Las quebradas, un reflejo del trabajo del agua en el desierto, ¿cierto? El mejor lugar para comenzar una expedición al Salar de Atacama, por ser esta condición de base, históricamente ha sido un lugar donde parten las caravanas. La agricultura toconar, agua y desierto, domesticados para la sobrevivencia del ser humano. El cielo, transparente y lleno de leyendas junto al salar. La piedra liparita y la arquitectura toconar, identidad que aún perdura. Y la gastronomía y cultura licanantay junto a la comunidad. Se las leo porque hay que hacer esa reflexión, hay que escucharla y hay que procesarla. Esas fueron las primeras propuestas. De hecho estuve allá hace 2 semanas y algunas cambiaron. Algo está pasando aquí que está fuera de mi control. Sí, se quiere apurar. El desarrollo de Toconao como microdestino ecoetnoturístico comunitario que permita la generación de empleos locales y refuerce la identidad. Eso es lo que ellos quieren. Escrito por ellos, dicho por ellos. Como un centro turístico orientado a parejas, familias y tercera edad, con niveles de gastos medios y altos. No quieren gente que vaya a gastar poco, no les interesa. Bueno, sí. O sea, ellos no van a promover a ese tipo de mercados, que también es importante, ¿ya? ¿Hacia qué mercados nos promovemos? Puede llegar cualquiera, pero no nos promovemos hacia otros mercados, donde se destaque la arquitectura, el paisaje, la cultura y la historia local.
Una segunda experiencia, no se vayan porque esta es la mejor. Diseño de experiencias memorables en el borde costero de la región de Arica y Parinacota, basadas en el paisaje. Esto es un proceso que nos lleva a construir relatos, ¿ya? Y lo hicimos en 3 regiones de Chile: Arica y Parinacota, Tarapacá, que es la que sigue, y Araucanía. ¿Cuál es la idea? Que el relato se construye en base a lo que quiere contar la comunidad, pero a la vez es el elemento motivador de los viajes de las personas. Entonces yo leo el relato y me motivo a ir a ese lugar. Esa es la base teórica. Sistematización de contenidos, búsqueda de información bibliográfica sobre los contenidos más importantes del territorio, ¿cierto? Se levanta la historia, la etnografía, etc. Validación de esos contenidos con referentes locales, construcción comunitaria de los relatos y construcción del relato turístico. Todo esto, no sé qué le pasa, pero te volvió loco. Poniendo en valor el paisaje presente. Entonces, en el fondo, lo que estamos dando es una metodología que a partir del paisaje puede construir oferta turística. ¿Con quién? Con la gente. Si no tiene a la gente, no tiene el paisaje, ¿ya? Y la gente en esos conversatorios, ¿cierto?, es quien llena una fichita y trabajamos, ¿cierto?, liderados por un facilitador en el proceso de construcción del relato. Se revisan los contenidos, se seleccionan las primeras frases con la finalidad de añadir y jerarquizar, una metodología, ¿cierto?, de trabajo en grupo. Se seleccionan, ellos votan ahí, por cada tema se identifican hechos y procesos significativos y por cada tema se escoge un mensaje a comunicar a los visitantes. 4 talleres, 47 asistentes en Arica y Parinacota. Ese fue el proceso. Estamos hablando solo de la costa de Arica y Parinacota. Y estos son los temas que salieron. Chinchorro son las momias más antiguas del mundo, no sabían, que están en la zona de Arica y Perú, o sea, Chile y Perú, ahí en el límite. El humedal del Yuta, los esclavos negros, 31 temas, ¿eh? Y ellos votaron por, de esos 31, ¿cierto?, desarrollar un número limitado. Y en el fondo, después de eso se construyen estas fichas, ¿cierto?, que lo importante es que empiezan a, por ejemplo, la cultura del chinchorro, estos son los contenidos que van a estar con el relato. Y esto se valida nuevamente con ellos, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, de cada uno de los temas. El humedal del Yuta, ¿cierto?, y ahí están los contenidos: flora de humedal, fauna de humedal, aves migratorias, diversidad ecosistémica, educación ambiental, etc. Los esclavos negros, la llegada de los afrodescendientes en Arica, y ahí están, porque la comunidad afro en Arica es importante, o es una minoría, pero es importante, ¿cierto? Y también se relevan sus elementos más relevantes, más importantes. Y se construye este relato que tiene estas características. Es emotivo, es tangible, es cercano, es comprensivo y es funcional. Y esto se hace con un profesional. Desde el paisaje no lo podemos hacer, no tenemos las competencias para eso. Tenemos las competencias para el proceso anterior, para relevar esto. Ahora hay algunos que escriben mejor y pueden. A mí me cuesta, ¿ya? Pero, en el fondo, eso motiva a experiencias turísticas memorables. Y el producto es este. Esta es la primera parte de lo que es un relato. El relato tiene como 2 páginas y media, 3 páginas a lo más. No son grandes textos, porque la idea es que lo lea un turista en el avión. Y aquí hay una página que la pueden visitar también, relatosturísticos.cl. Dice que no estoy conectado a internet. Bueno, pero no quiero atrasarlos más, la pueden visitar ustedes. En esa página pueden descargar la guía completa, todos los relatos y los mapas asociados. Además está en Google Maps, entonces en el fondo pueden moverse por todos los relatos. De estos 3 destinos, nuestra idea es que ojalá Chile pudiese financiarnos y poder hacer de más destinos. Pero es un proceso porque hay que cambiar el chip de que el turismo parte desde las comunidades, no parte desde los empresarios turísticos que llegan desde afuera a activar el territorio. Parte desde las comunidades y el reconocimiento de su paisaje. Estos son los mapas, digamos, en esta guía en particular, son mapas muy frescos, que permiten ir identificando, ¿cierto?, la ruta completa. Y finalmente los relatos son una herramienta potente para comunicar a los visitantes los sueños, la historia, el patrimonio, y detrás de cada relato hay un mensaje que interesa compartir con el visitante. Les invitamos a escribir en una tarjeta, esto lo hacíamos con ellos, ¿cierto?, qué les gustaría dejar al visitante, ¿ya? ¿Qué cosas les gustaría comunicar al visitante?
Y ahí aparecen cosas muy interesantes del relato, porque algunos a partir de un relato, por ejemplo, del relato de los negros, quieren comunicar, ¿cierto?, la discriminación. O sea, el relato habla de algo que es un hecho, un proceso, pero en el fondo a partir de eso, los niños a partir del relato del humedal querían comunicar la biodiversidad. Conceptos complejos, pero que en el fondo ese era el mensaje final del relato. Nos fuimos a los resultados ya. Bueno, no sé cómo estemos de tiempo. Ya se fue el búho, así que ya los que se quedaron, se quedaron. Hasta mañana. Construcción de experiencia, por lo tanto, tiene transferencias de los relatos, la retroalimentación en la cadena de marketing, las asesorías individuales para que los locales puedan implementar esos relatos. Eso fue muy interesante porque hubo que trabajar con cada uno de ellos, ¿cierto? Fíjense que aquí ya viene el trabajo del día a día. O sea, hasta señores, sabe que usted tiene una habitación, el paisaje que usted tiene está hacia allá, pero usted tiene la ventana hacia allá, porque usted la tenía para ver las gallinas, ¿cierto? Pero la verdad que si usted quiere arrendar esa habitación para los turistas, le convendría abrirle un rasgo hacia el otro lado y dejarle el de la gallina y contarle a la gente, ¿cierto?, que esa es la ventana para las gallinas. Entonces, esas asesorías, ¿cierto?, son asesorías individuales, a uno, para transformar el relato en oportunidad de mejora económica. En el fondo es eso. Ahora, el relato no es un relato extraterrestre, es un relato que ya viene de ellos, por lo tanto tiene un sentido para ellos. Bueno, se trabaja con modelos de negocio, esa es la construcción a través de un canvas, ¿cierto?, donde se identifican los elementos de valor y se va trabajando, ¿cierto?, para identificar la forma de hacer el negocio. Y esto es Isla de Pascua. Por si alguien vio la foto donde yo no podía no mostrarle esto, porque en el fondo Isla de Pascua fue la foto que pusimos, ¿no? Yo llevo de los 25, 20 años trabajando con Isla de Pascua. Para mí ha sido el laboratorio de muchas cosas, porque en el fondo es lo que me permite justamente aplicar estos contenidos y ver pequeñas experiencias tácticamente cómo funcionan y trasladarlas, ¿cierto?, a experiencias de mayor difusión. Pero Isla de Pascua tiene un problema que ha sido el que yo he estudiado, que es esta fricción, la rótula, entre los habitantes locales, ¿cierto?, el turismo, que es de donde partió, pero la verdad que es una rótula que tiene muchas otras aristas y al final los turistas son los que menos fricción tienen y el Estado es el que más tiene. Ahí está Isla de Pascua, 4.000 kilómetros de cualquier otro lugar, es uno de los lugares habitados más distantes del planeta, o sea, más aislado del planeta, a 4.000 kilómetros, le digo, de cualquier otro lugar. Tiene una población de 5.000 personas más o menos. Esta cuestión está haciendo lo que quiere. Ya. Un poquitito de su historia, ¿cierto? La historia de Isla de Pascua tampoco es tan antigua, ¿cierto?, cuando vemos su desarrollo, pero ya en 1800, los principios de 1800, llegan los primeros colonizadores. Por algo se llama Pascua, porque se descubre en el día de Pascua de Resurrección por un barco holandés, y de ahí en adelante ha sido un tortuoso camino. ¿Ya? Un tortuoso camino porque en el fondo ha sido una colonia, aunque no lo hemos querido reconocer nunca como país, ha sido una colonia. ¿Ya? Es una población originaria, polinésica, donde llega una cultura occidental y bajo un truco, digamos, no fueron colonizados de forma violenta, pero bajo un truco técnico-administrativo, ellos habían sido saqueados, habían sido llevados de esclavos al Perú. Entonces llegó alguien que les dijo, ¿sabe qué? Nosotros los podemos proteger, pero hagamos un trato y ustedes nos entregan la tierra y nosotros los protegemos. Eso está súper en discusión, porque en el fondo Rapa Nui no hablaban unos, no hablaban los otros, fue todo un trato de palabra, pero de ahí Chile se hizo de esta isla, en términos concretos. Ahora, tampoco sabemos qué habría pasado si no se hubiese hecho. Probablemente habrían llegado los franceses con algo parecido. Por un periodo, ¿cierto?, la Iglesia Católica estuvo ahí con las misiones, sabemos todo, no entra en detalle, ¿cierto?, lo que podría haber hecho la Iglesia en ese periodo, pero la verdad que los estiman bastante, entonces, ya. Y la primera expedición recién de Chile a la isla, así como algo donde nos hacemos propios, ¿cierto?, fue en el 1868. En el 77 disminuye radicalmente la población, hay lepra, hay un montón de peste. En el 95 ya Chile no podía hacerse cargo de esto y se la arrienda, Chile le arrienda la isla a la Williamson Balfour. Williamson Balfour, ustedes lo tienen que saber, en la Patagonia fueron los
grandes cazadores de indígenas, ¿cierto?, de todas las etnias que estaban en la Patagonia para abrir espacio para la ganadería. Tierra del Fuego fue desolada pagaban, ¿cierto?, a Popper le pagaban por oreja de indígena. Ellos mismos se fueron y le arrendaron a Chile, ¿cierto?, la isla de Pascua. ¿Y qué hicieron? Isla de Pascua territorialmente tenía una distribución en familias, donde cada familia tenía una franja desde el medio de la isla hasta la costa, y en esa franja, ¿cierto?, distribuía jerárquicamente la familia. Por lo tanto, la isla tiene una característica: 100% poblada. No tenía ciudades, tenía esta figura de poblamiento de distribución absoluta. Entonces, cada piedra que está en la isla probablemente es un registro arqueológico. Cada piedra, porque la distribución fue tal, y la piedra es el único recurso que de una otra forma sirve en materia de construcción. Entonces, bueno, cuando llegaron Williamson Balfour los redujeron a un espacio limitadísimo. Le hicieron una pirca, una pared de piedra, y el que salía de ahí, bueno, pagaba, ¿cierto?, un costo muy alto. Y ya, ¿cierto?, en el 53 se acaba la condición de arriendo y la toma la Armada de Chile, que son los marinos. ¿Ya? No sé qué fue peor, los unos o los otros. Los transforman en un barco, así más o menos, digamos, casi todos tenían rango, todos tenían funciones, pero el tema étnico se perdió absolutamente. O sea, de hecho, culturalmente hoy día la isla está reconstruida, ¿ya?, porque les borraron, ¿cierto?, gran parte de sus tradiciones. Quedaron solo aquellas que estaban en el seno familiar más profundo, como los funerales, como ese tipo de tradiciones las que se mantuvieron. Y en el 55 comienza a descubrirse el potencial arqueológico de este lugar. Y el primer vuelo, ¿cierto?, hasta Antequera en barco es el 67, el 92, 82 ingresa a la provincia de Valparaíso, lo cual es un desastre porque si bien los marinos lo tenían, pero ellos cuando vuelan a Chile llegan a Santiago, entonces vuelan a Santiago y tienen que ir al hospital de Valparaíso, porque están en la provincia de Valparaíso. ¿Ya? Todos los servicios los tienen en Valparaíso, entonces nadie piensa en ellos, en el fondo. En todo este proceso nadie piensa en ellos. Y comienza el turismo, ¿cierto?, a partir de que se declara Patrimonio de la Humanidad en el... el 95. El 95 se declara Patrimonio de la Humanidad sin tomar ninguna precaución sobre los recursos, ¿ya? Y eso es algo bien significativo. Eso es un poco la isla, este es el pueblito, Jangaroa, ahí estaba el reducto, por lo tanto siguió siendo el pueblo. Si ustedes se fijan, los moai, que son todo lo que está en la costa, Aju es la plataforma y moai es la escultura, con fines ceremoniales, estaban en toda la costa, toda la costa, toda la costa. ¿Por qué? Porque cada una de estas familias tenía su altar ceremonial en la costa, ¿ya? Entonces cada grupo de moai representa una familia, ¿ya? Y permiso, de aquí hacia arriba había un grupo, al lado había otro, al lado había otro, y así el barrio de los Rapa Nui se poblaba completo. Y tú probablemente en esa época cuando recorrías la isla te ibas encontrando con gente permanentemente. Y de hecho eso es lo que narran los primeros, los levantamientos de paisajes históricos que tengo, ¿cierto?, son a partir de eso, ¿cierto?, de que se encontraban con gente permanentemente en el camino. Los reducen acá y quedan todos los moai botados y finalmente después con las ovejas por encima, nadie se preocupó y recién, ¿cierto?, en el 50 y tanto, finales del 50, principios de los 60, empieza a ver arqueología, pero ellos siguen viviendo hacia acá. La isla tiene una característica así, a partir del 90 y algo se crea la ley indígena y en la isla los Rapa Nui ni nadie puede vender las tierras. ¿Ya? No se pueden vender las tierras a continentales y a gente de afuera, solo se pueden vender entre Rapa Nui. Una gran parte de la isla es del Estado, el paisaje, ¿cierto?, se configura por lo tanto como una tierra desolada, con estos recursos botados, ahí vamos a ver algunas fotos, y con una cultura que empieza a reconstruirse en Jangaroa. Y todo lo que hoy día vemos como bailes, como de otra forma artesanía, es parte de una reconstrucción cultural. Y no les gusta a ellos, yo tengo muchos amigos Rapa Nui, no les gusta que uno diga esto, pero
En el fondo ellos han tomado lo mejor de la cultura polinésica, lo más atractivo, no lo mejor, lo más atractivo de la cultura polinésica, lo más atractivo, ¿cierto?, de otras tribus, y han reconstruido su cultura y están en todo su derecho, más la información que les han entregado los arqueólogos. ¿Ya? Y hoy día lo que tenemos es un Rapa Nui y por eso culturalmente es tan atractivo. Por eso culturalmente parece ser, ¿cierto?, un lugar donde me gustaría esa cultura. De hecho, existe un fenómeno que se llama la rapanuización. Gente que se va a la isla y que se quiere quedar allá. Y eso provoca hoy día que se cree la ley Pascua, que dice que no te puedes quedar allá. ¿Ya? Es el único territorio de Chile que tiene visa interior. Entonces, hoy día, de hace 2 años, nosotros esto lo advertimos hace 10, pero recién hoy día sale la ley, hace menos de un año, de la visa interior. O sea, donde la capacidad de carga está limitada, ¿cierto? Y solo pueden vivir Rapa Nui y familiares de Rapa Nui, ¿ya? O los que ya han vivido hace mucho tiempo. Pero hay un conflicto, ellos reclaman una serie de derechos territoriales adquiridos, derechos desde el punto de vista de la administración de los recursos, y finalmente lo que logran es hacerse cargo de la administración de los sitios de visita, ¿ya? O los atractivos. Entonces ellos administran los atractivos en la isla. Generaron una corporación que se hace cargo de la administración de estos atractivos. Y de otra forma vuelven a gestionar el paisaje y hacen apropiación territorial del paisaje. Con conflictos, con muchos conflictos, pero como todo territorio indígena es propio de su identidad, no el conflicto, sino que la propia discusión, ¿cierto?, de la problemática. El proceso, ¿cierto?, corresponde a un conjunto de proyectos que he ido desarrollando que contribuyen al proceso de intervención de otra forma positiva del territorio. Da cuenta de proceso entre el 2010 y el 2002 y el 2010 y se desarrolla a partir de, fundamentalmente, cierto financiamiento externo, pero trabajados con ellos. Más allá de los factores críticos, el proceso corresponde a una investigación aplicada que da como hipótesis, cierto, que el crecimiento de la actividad turística, que es la principal fuente de ingresos, podría provocar la crisis de los recursos. Trata de estudiar eso. Y el control, por otro lado, del desarrollo turístico desde la propia comunidad local es fundamental para evitar o revertir el proceso de crisis. Esto solo lo pongo, esto yo lo hice en 2010. Esto, tengo un paper de eso. Y recién hoy día, hace un año, les entregaron el control de los recursos. O sea, algo de premonitor tenía esto. Eso es uno de los lugares restaurados, la aldea ceremonial de Orongo, y es el lugar donde se guardaban las vírgenes cuando la crisis Rapa Nui implicó que todas estas familias que vivían en mucha armonía entraron en conflicto entre ellas. Si alguien vio la película de Kevin Costner, narra ese periodo, que hay datos que dicen que incluso cometieron canibalismo. Bueno, en ese conflicto lo que hicieron fue derribar todos los moai, porque cuando yo vencía a tu familia, tu mayor expresión de identidad eran esos moai, entonces te los derribaban. Hoy día los moai de la isla están todos derribados, salvo los que se han restaurado. O sea, ningún moai que está parado por condiciones, digamos, históricas, sino que por restauración. Salvo los que les voy a mostrar, que son los que estaban donde se construían. La estrategia de intervención implicó estudio de capacidad de carga, evaluación de impactos, análisis de los visitantes, con eso hablamos de sustentabilidad, una plataforma de desarrollo, ¿cierto?, con planes de acción, y la gestión del cambio, ¿cierto?, a través de la gestión del lugar a partir de su principal actividad turística, que era, o sea, de su principal actividad económica, que es el turismo. Entonces, volvemos a la lógica de que el turismo se construye en base al paisaje local. O sea, yo no puedo entender que el turismo exista si no conservo los recursos que están presentes en el territorio. Y ahí está como la dinámica, ¿cierto? Capacidad turística, capacidad de carga urbana, capacidad de carga ganadera, evaluación de impactos culturales, evaluación de impactos del crecimiento poblacional, evaluación de impacto en los sitios de visita, trabajo con el perfil del turista nacional, del internacional y finalmente, ¿cierto?, el perfil del turismo ocupacional, cuánta gente cabe prácticamente. Y me hago cargo, ¿cierto?, de las variables de arqueología, cultura, para el desarrollo del ecoturismo y el turismo cultural y con la oferta, ¿cierto?, presente, que es una oferta desde los locales.
En esa época no habían inversiones extranjeras. Por desgracia, así como reconozco un factor positivo de esta investigación, hubo un factor negativo, que al develar todo esto, se develó también cuál era la oportunidad de negocio. La oportunidad de negocios era asociarse con los locales para... O sea, si yo quiero invertir en Isla de Pascua como hotel, me tengo que asociar con un Rapa Nui. Ahora, el modelo no lo dice, pero así ocurrió, no me tengo que asociar con los ancianos, me tengo que asociar con un joven, emprendedor, porque esos son validados por la comunidad. Bueno, hay un proceso medio sociológico. Y así, que hablábamos ayer de Ibáñez, del Sol, hace su hotel allá, explora la misma compañía, asociado con Mike Rapu, que es uno de los principales, era el emprendedor local del buceo. ¿Ya? Y hoy día Mike Rapu es el hombre, y se desató además un proceso, porque es el hombre más rico de Isla Pascua. Ha ido comprando tierras, ¿cierto?, porque la ley se lo permite, y tiene muchos negocios. Bueno, el clúster entonces se empezó a configurar y el rol del gobierno empieza a ser fundamental. Entonces, finalmente aquí la gobernabilidad pasa por una relación directa del gobierno con la industria local, ¿cierto?, que es el turismo, ¿cierto?, y de otra forma las condiciones de la demanda, porque en el fondo si no llegan turistas aquí, si se corta la línea aérea y no llegan turistas, la isla no tiene ingresos. Porque no tiene otra forma de generar ingresos. Se definen los indicadores de sustentabilidad y de una forma nos hacemos cargo, ¿cierto?, y expresamos algunos resultados a esa fecha, que la carga máxima, ¿cierto?, no se ha logrado tomar las medidas de control por falta de decisiones políticas. Se conocen las formas de gestión apropiadas para la isla, las cuales deberían de implementarse bajo una dinámica local. Se han realizado importantes mejoras en la infraestructura, pero todavía no son suficientes por falta de gestión. Se están consolidando las capacidades locales para la autogestión, y aquí vemos la creación posterior de la corporación, y existe conciencia de las necesidades de control, lo cual provoca conflictos y oportunidades, ¿cierto?, que en ese momento reflejan en la coyuntura. Quiero dar esta última imagen. Esto es, ahí hay parados, ¿ya? Ojalá los motive a ir a Isla Pascua, pero esto es muy interesante. Es realmente una cosa que a mí por lo menos me asombra. Este lugar se llama Ranoraraku, que es la cantera de los Moai. Es el único lugar en la isla donde se fabricaban Moai. Rápidamente quiero mostrarles dónde está. ¿Cómo lo hacían? Espérense. Está aquí. Ahí. Arriba. ¿Sí? Ese laguito que se ve ahí, punto celeste, es el cráter del volcán, que tiene una laguna. Y en ese cráter están los Moai. ¿Cómo los hacían? El cráter es de toba volcánica, ¿cierto? Y ellos en la misma roca los tallaban completos y les dejaban solamente la columna vertebral. Tallaban la masa gruesa, llamemos así, del Moai, sin detalles. Una vez que tenían esta masa gruesa, lo cortaban, ¿cierto?, la columna vertebral, hacían un hoyo y lo paraban. Y por eso en esa foto que vemos ahí, vemos ese Moai parado. Y era una línea de producción fordiana en su mejor expresión. Partían arriba, ¿cierto? Y, por ejemplo, en la primera fase les hacían las orejas, en la segunda les hacían la nariz, en la tercera, y así los iban bajando, ¿cierto?, por gravedad, ¿ya?, y los iban enterrando, y por eso están enterrados. La verdad, ese Moai que está enterrado ahí tiene hacia abajo, y unas noticias que salieron en Facebook ese tiempo, porque descubrieron que los Moai... No, o sea... Todos sabían que los Moai estaban hacia abajo unos cuantos metros, porque en el fondo, después tenían que hacer las esculturas. Esa altura no es la altura del Moai. O sea, esa cabeza que vemos ahí probablemente tiene hacia abajo un Moai de 3 veces la cabeza, por lo menos. Porque estaba en este proceso de producción. ¿Ya? Y ahí justamente se excavó para mostrar, ¿cierto?, que cómo es el proceso. Ahora, cuando nosotros empezamos a trabajar acá, la gente caminaba por todos lados. Por todos lados. Y son múltiples las fotos de gente arriba de los Moai, sacándose fotos, ¿cierto?, haciendo como caballito arriba del Moai. Típicas cosas que podría hacer la gente. Entonces, una de las cosas fue, cosas sencillas, pero muy importante, diseñar este sendero con una lógica, que es que con mi brazo extendido nunca voy a alcanzar un Moai. ¿Ya? Si ustedes se fijan, está diseñado de tal forma, ¿cierto?, que por más que intente,
no, si no me salgo del camino, no puedo tocar los moai. ¿Por qué? Porque efectivamente la piedra está muy delicada, tiene una alga que los va a destruir de aquí a 1000 años, pero si los raspamos, si los tocamos, ese proceso se acelera. Y ahí, ¿cierto?, los construían hasta que llegaban abajo. Y después probablemente tenían alguna técnica, que eso se ha discutido mucho, de cómo llegaban hasta el resto de la isla, porque de ahí salían para todos lados. Los sombreros de los moai se hacían en otra cantera, y se juntaban las dos cosas y se instalaban, ¿cierto?, en la plataforma. Nadie me va a preguntar cómo se los llevaban. Okay, ¿cómo se los llevaban? Es que tengo una anécdota muy buena para eso, pero pregúntenmelo. No, porque es cierto, todo el mundo pregunta, ¿y cómo? Pero los extraterrestres, Y una vez le pregunté a un coro, los coros son los ancianos, ¿ya? La típica pregunta, ingenuo, yo venía recién llegando, y uno hace esa pregunta, y ellos ya están hasta acá que les pregunten eso, obviamente, ¿no? Entonces me dice, mire, usted es católico, ¿cierto? Sí, de cultura, digamos. Ya. Mire, ustedes llevan 2000 años creyendo que una mujer se embarazó sin tener relaciones sexuales. Entonces no nos vengan, en buen chileno, voy a hacer un chilenismo, no nos vengan a huear a nosotros de por qué cómo se llevaron los moai. Lo más probable, dice él, es que haya venido el Ariqui, el rey, y haya apuntado el moai y lo haya llevado hasta el ajo. Se acabó. O sea, ¿por qué si ustedes no han hecho más esfuerzo en tratar de explicarse? O sea, efectivamente hay un tema de creencia, ¿ya? Y ahí es donde uno se da cuenta que lo poco respetuosos que somos de las creencias del resto. Y así todo con el máster que uno tiene en ciencia, hay cosas que no se tienen que explicar a través de la ciencia, porque son las creencias. Y las creencias tienen más valor por lo que son. Ahora, ellos no creen eso, yo digo, lo inventaron para que la gente no les pregunte más, y ellos también son súper pragmáticos y piensan que probablemente había una forma de llevarlo, ¿cierto? Había una forma y pueden haber técnicamente varias. Ahora, ellos también se sobrevaloran o se valoran mucho, digamos, porque llegaron a la escritura, hay una serie de temas ahí. Bueno, esos son los bailes, ¿cierto? Patrimonio inmaterial que se pone a disposición del turista. Y ahí hay efectos del turismo, ¿cierto?, que estas cosas se recuperan. Es muy interesante esto porque, a diferencia de la folclorización que uno puede pensar, esto lo he discutido bastante con antropólogos, esto no es folclorización porque esto ellos lo hacen en sus entornos familiares. Esto no es que lo hagan para el turista solamente. Lo que pasa es que algo que hacen en su entorno regular, también lo comparten con los turistas y ganan recursos. Sí. Entonces alguien podría decir, el teatro es una folclorización. No, es algo que ellos hacen, que se preparan, que se desarrollan y lo ponen a disposición. No es que son muy profesionales, lo hacen muy bien y lo han desarrollado, ¿cierto?, como una técnica local. Eso es, muchas gracias, disculpen lo extenso.